pero pues resulta que en la parte de abajo, que era donde estaba el fuego más fuerte, donde se habían quedado el resto de las niñas, en este caso las jovencitas. Y pues tuvieron que salir de la casa, incluso creo que Marion fue la que salió a la casa de los vecinos a pedir ayuda para que llamaran a los bomberos. Se da cuenta que la escalera no estaba ahí, no estaba ni siquiera remotamente cerca. Creo que después la terminaron encontrando como a más de 20 metros de la casa. Entonces es lo extraño porque Y aparte los carros no arrancaron, misteriosamente los carros tampoco arrancaron. Es correcto, no arrancaron los carros cuando los quiso encender, ninguno de ellos cuando habían funcionado perfectamente, y cuando quisieron utilizar el teléfono no había línea telefónica. Hasta las 8 de la mañana del siguiente día llegó la ayuda. De que 5 cadáveres por completo desaparezcan entre las cenizas y digan no hay nada que encontrar, que identificar, suena bastante extraño, ¿no? Parte de la historia, este detective desapareció. No es que les haya robado el dinero porque le pagaron por adelantado, no, ya no se supo nada más de él. Dejó su oficina ahí en la ciudad donde la tenía y nunca más regresó. ¿Qué cree que tuvo por sus comentarios y de su forma de ser, sí pudo haber tenido algún altercado con la mafia que le secuestró a sus hijos y pues, le quemó la casa, ¿no? O sea, suponer que los extrajeron del lugar, que los sacaron de ahí. ¿Cómo es que ninguno escuchó gritos, llantos, ni nada? O sea, estaban tan dormidos que no se dieron cuenta que los estaban sacando. O sea, esa parte también es muy extraña, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Los Monos Bichis. Como siempre, es un verdadero placer traer para ustedes los temas de terror, misterio, lúgubres, casos sin resolver, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy traemos un tema muy especial, muy ad hoc a las fechas que acaban de pasar, las Navidades, porque vamos a contarles una historia bastante extraña y de alguna forma, pues misteriosa, porque hay muchos cabos sueltos, que es un caso ya viejito, por ahí de la década de 1940, y está llamado el caso de la familia Soder. Pero bueno, antes que nada, quiero presentarles a mis hermanos con los que comparto el micrófono y las cámaras. Raisling, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos listos para desentrañar el misterio. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Bishop, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? muy bien, aquí con la respuesta a este dilema que nunca se solucionó. El cazador de mitos número Yo 1. sé lo que pasó. Vámonos, pues. En Inicia los Monos exclusiva. Bichis. Aquí tenemos resuelto el caso de familia Soder. Sawyer. Sawyer es otro. Sigues terco con el Sawyer, tú. Pero bueno, para los que nos están viendo por primera vez o los que apenas se están uniendo a esta comunidad bonita que tenemos de los Monos Bichis, también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok como los Monos Bichis 07 y nos encuentran también en Facebook como los Monos Bichis. Okay. Y en Instagram nos encuentran como los Monos Bichis sin resolver. Los Monos Bichis. No quiere tener respuesta, pues. Pero hasta ahorita, güey. Hasta ahorita. Bueno. Que todavía no llegamos ahí. Pero bueno, ahí nos encuentran. Aparte, pues recuerden suscribirse al canal, darle like al video, compartirlo para que llegue a más audiencia. Y bueno, dicho esto, vamos a entrar ya de lleno en materia de este tema misterioso de la familia Soder. Y bueno, pues como preámbulo o como el punto de partida de la historia, pues se trata de una familia formada por un joven, una persona que se llamaba Giorgio Sodu. Ese era el nombre correcto. Sodu. Era un inmigrante que venía de Italia a Estados Unidos. Entonces, cuando llega a inmigración y da su nombre, Giorgio Sodu, pues ya ves cómo son de burócratas y medio atarantados. Pues este güey, el que le tomó los datos, le dio pues un pase como George
Soder. El nombre por completo. Rápido le cambiaron el nombre. Y ya se acabó. Chicos, su madre, órale. Ya no te llamas Giorgio Sodu, ahora eres George Soder. Como aquí con los indígenas en los tiempos de la colonia. Lo que le entendían, güey, órale, va, esto, cabrón. Órale. Y bueno, pues George empezó a trabajar desde muy chico. La realidad es que él llegó a suelo norteamericano a los 13 años de edad. Es muy curioso porque dejó a toda su familia, se vino con su hermano en el barco a Norteamérica. Su hermano al llegar y ver que no hablaban inglés, que era algo a lo mejor que no esperaba, no cruzó inmigración, se dio la vuelta y se regresó en el barco que llegó. Entonces, no manches, imagínate todo el viajezote para regresar inmediatamente. Y George, el hermano menor, pues dijo, no, ni madre, pues yo sí me quedo, ¿no? Y él entró y pues le cambiaron el nombre y todo, pero él sí se quedó. Lo curioso es que, bueno, pues su familia quedó, pues, por allá. Y bueno, pues pasados los años estuvo trabajando en trenes, empezó a hacer algo de dinero, al parecer un chico muy movido, muy trabajador, muy inteligente, y se conoció a Jenny, con quien después se casaría, formarían la familia Soder, que era otra inmigrante italiana también, que no tenía familia aquí en Norteamérica y que, bueno, pues terminaron juntándose y formando la familia que tenían. Tuvieron 10 hijos y aquí es cuando llegamos a la parte interesante de la historia, porque llegando el año de 1945, en la víspera de Navidad, suceden unos acontecimientos un poco extraños que derivan en la trama de toda esta historia. Pero a ver, Bishop, ¿qué sucede en esta fecha del 24 de diciembre de 1945 en la casa de la familia Soder? La cena de Navidad. Aparte, ¿no? No, pues el 24, pues primero, pues dejan que los hijos disfruten, ¿no? De sus regalos. No, sí, fue el 24. No, sí, es el 24, no, el pero 25 que los dejaron, no, güey. que los dejaron 25 dormirse hasta tarde. No, el 25. Simón, es cierto. Hicieron barbacoas. Sí, pues los dejaban dormir hasta tarde y todo, a la familia, a los niños, porque pues a final de cuentas, creo que era como el día especial, ¿no? Que los dejaban dormir porque eran muy cuadrados, ¿no? O sea, yo a lo que tengo entendido que este señor muy estrictos. Exactamente, era una persona de carácter muy fuerte, muy estricto y pues él sí tenía que decir algo, lo expresaba, o sea, le valía madre, ¿no? De hecho, se oponía a la dictadura de Benito Mussolini. Y lo decía abiertamente. Así. Sí, lo decía abiertamente, pues era un señor conforme fue pasando el tiempo, se empezó a ganar el respeto de mucha gente por la manera de ser, ¿no? Y de educar a su familia, ¿no? Y también el desprecio de otro montón. Sí, así es. O sea, así como empezó a ganarse en su comunidad, pues el agrado, también a otros, pues empezó a molestarle, ¿no? Como es lo normal. Lo normal, ¿no? Cuando se mete uno en temas políticos, ¿no? Al final de cuentas. Así es. Y bueno, aquí lo interesante era que, bueno, todos sabemos cómo es una cena de Nochebuena, 24 de diciembre, la víspera de Navidad, y cómo, pues, es una reunión meramente familiar, ¿no? Generalmente uno va y se reúne con su familia, pero bueno, estamos hablando de dos personas inmigrantes que sus familiares no vivían en West Virginia, donde ellos estaban localizados. En Fayetteville. Ni siquiera vivían en Estados Unidos, ¿no? Los familiares. No. Entonces esta era su única cena familiar. O sea, 10 cabrones. Bueno, uno no estaba, el hijo mayor, el segundo hijo no estaba porque estaba en el ejército. Estaba peleando en la Segunda Guerra. Estaba peleando en la Segunda Guerra, exactamente. Así es. Y al final de cuentas, pues eran 9 hijos los que estaban en la casa junto a George y Jenny Soder. Entonces, pues imagínate, una pinche cena para 9, y luego italianos.
y lo italiano. Imagínate lo del comedón que dieron, ¿no? Y ahí lo que nos cuenta, o la razón, tú tienes toda la razón, Bishop, se quedan más tarde de lo normal, o los dejaron más tarde de lo normal, porque la hija mayor de ellos, Marion, había empezado a trabajar y había podido conseguir dinero y les compró regalos a sus hermanas. Entonces, sus hermanitas, menos la niña de 2 años, que era la más pequeña, pues se quedaron emocionadas, queriendo jugar y demás, y les dieron las indicaciones de, oye, pues los vamos a dejar que se queden más tiempo, pero alimenten a las vacas, alimenten a los pollos, cierren la puerta, cierren las ventanas, apaguen las luces, ya que se vayan a dormir. Y bueno, lo que es Jenny se subió con la niña de 2 años, y lo que eran John y George, que eran los hijos mayores que estaban en casa, se subieron a dormir con George Senior, señor. ¿Y dónde dejaron a Paul y Ringo? Pues no sé, güey. Supongo que tiene que ver los Beatles, pero bueno, los nombres ahí. No, 1940. No, todavía no existían. Los Beatles se basaron en la familia Soder. Ándale. Entonces, ellos se fueron a dormir porque habían estado trabajando todo el día, estaban cansados, y solo se quedaron, pues, los más chicos, ¿no? Que eran Maurice, Marta, Luis, Jenny y Betty. Y Betty. Ellos fueron los 5 que se quedaron ahí abajo. Bueno, se van a dormir los padres. ¿Qué es lo que sucede, Rey? ¿Qué es lo que empieza a suceder aquí? ¿Qué es lo primero Bueno, que pasa? primero baja Jenny y se da cuenta que estaba abiertas las ventanas cuando se ha dicho que tenía que haberlas cerrado, pero se da cuenta que Marion estaba sentada y se había quedado dormida. Entonces, pues no hace mucho espaviento, cierra las ventanas y se sube a la habitación de nueva cuenta, pero cuando se estaba acostando empezó a escuchar un ruido como que algo caía sobre el techo de la casa, como si piedritas o algo así. Antes de eso había escuchado el teléfono. Le habían hablado por teléfono, una llamada así con un sonido de una voz ahí medio alrededor de las 12:30. escabrosa. Alrededor de las 12:30 Uh-huh. exactamente. Así es. Ahí yo vi varias, analicé varias noticias, información, ajá. Y unos mencionan que era la voz de un hombre y otros mencionan que era la voz de una mujer. Yo la versión que vi era la versión de la voz de un hombre, según, pero no se escuchaba bien, se escuchaba mucho ruido. No se escuchó algo legible, pues. Yo la que escuché decía que era una voz de una mujer, que de hecho después supuestamente la localizaron. Uh-huh. Entonces, bueno, pero sí hay 2 versiones al respecto. Lo que sí coinciden las 2 versiones es que a la persona que buscaban, pues no la conocían. Siendo un pueblo de 1,400 habitantes, pues en ese tiempo pues es difícil que no se conocieran todos. Exactamente, ¿no? Entonces, eso, ándale, algo así. Algo así. Sería raro que te digan un nombre y digas tú, no lo conozco, ¿sabes? No sé. Pero bueno, después de esa llamada extraña, ahora sí empieza a escuchar estos sonidos, a ver, Raíz. Sí, como pequeñas piedras, así como cuando avientas piedrecillas al techo de la casa o a la ventana, ese tipo de golpecitos. Pero pues no se le hizo algo muy raro y se volvió a quedar dormida, pero a la media hora aproximadamente se despertó cuando empezó pues a sentir como que había algo más de calor en la casa y se empezó a oler pues como que algo que se estaba quemando y ya se da cuenta que pues la casa se estaba incendiando. Despertó a su esposo y ya salieron los hijos, los mayores también. Pero pues resulta que la parte de abajo, que era donde estaba el fuego más fuerte, donde se habían quedado el resto de las niñas, en este caso las jovencitas. Y pues tuvieron que salir de la casa. Incluso creo que Marion fue la que salió a la casa de los vecinos a pedir ayuda para que llamaran a los bomberos. Sí, de hecho, cuentan en esta versión que Jenny despertó tosiendo por el humo que había, prende la luz y es cuando se da cuenta al prender la luz que pues está lleno de humo y se está quemando la casa. Baja con la bebé y su esposo también bajan. Marion está fuera de la casa.
empiezan a querer reaccionar, ¿no? George señor, o Giorgio, para diferenciar Giorgio. de George hijo, pues quiere subir por las escaleras hacia el ático, que era donde dormían el resto de estos niños, pero pues las escaleras ya están completamente quemadas, ya no hay Se habían forma de acceder, desaparecido. ¿no? Entonces, lo que recuerda es que él tenía una escalera montada por fuera de la casa Por fuera. y va a querer subirse. Cuando llega a donde está la escalera, se da cuenta de que la escalera no estaba ahí, no estaba ni siquiera remotamente cerca. Creo que después la terminaron encontrando como a más de 20 metros de la casa. Entonces es lo extraño porque la Y movieron, ¿no? aparte, los carros no arrancaron misteriosamente, los carros tampoco arrancaron. Es correcto, no arrancaron los carros cuando los quiso Así encender, es. ninguno de ellos cuando habían funcionado perfectamente, y cuando quisieron utilizar el teléfono, no había línea telefónica. Hasta las 8 de la mañana del siguiente día llegó la ayuda. Así es. ¿Cómo ves eso, a ver, Bishop? ¿Tú qué piensas de esta situación? O sea, ¿por qué no Pues, pudieron conseguir ayuda? o sea que sí vivían lejos, pero no era para tanto. Pues, o sea, para empezar, pues me imagino que el humo y eso se hubiera visto a kilómetros, ¿no? Ujú. O sea, para empezar. Ahora, sí es cierto que Marion salió a buscar ayuda, pero creo que no la encontró con el vecino, pero otro vecino se dio cuenta, pues. Y Entonces, ese fue el que no, llamó, ¿no? ese fue el que llamó exactamente, pero pues estamos hablando que fue alrededor de entre 12:30 y 1 de la 1 de la mañana, más mañana. o menos. Pues son 7 horas después cuando llegan Eh, pues Las la ayuda, autoridades, las ¿no? autoridades ya cuando, Estaban a- enfiestados todavía. o sea, aparte, el fuego, pues desgraciadamente fue tan rápido que se consumió en 45 minutos. Sí, Pues. claro, pues cuando llegaron los Ya para qué bomberos, iban, ya no había nada que hacer. policía y demás, pues ya no había nada más que Sí, ceniza, así es. ¿no? Ya no había nada absolutamente. Y, Sí, lo que dicen es que cuando llegan las autoridades supuestamente hacen su investigación y dicen que el problema, El pues, o cableado. sea, el cableado bien rápido. Fue el cableado de la casa, valió madre todo, caso cerrado y pues ni modo, ¿no? Pero por George les Eh, dice inmediatamente, no, cableado no es porque tiene poco que yo lo revisé y lo cambié todo. O no, y sea, les corta ese asunto inmediatamente. de hecho, o sea, creo que la compañía eléctrica le había dicho que estaba en perfectas sí, condiciones que no porque fue, que no fue. había hecho un cableado nuevo porque había conseguido una estufa, había hecho un cambio de una estufa o algo por el estilo, entonces cambió este cableado como tal, ¿no? Eh, y aquí es cuando empieza toda la parte turbia o toda la parte extraña de esta historia, porque bueno, vamos a suponer, hay 5 niños que no salieron de la casa, que por entendimiento natural dices, los consumió el fuego. Sí, estamos hablando de niños pequeños. Maurice era el más grande de ellos y tenía 14 años. Marta tenía 12 años. Luis tenía 9 años. Jenny tenía 8 y Betty tenía 5. O sea, estamos hablando de niños en su adolescencia, un poquito más jovencitos, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, aquí lo preocupante realmente es si hay niños que se quedaron atrapados en el incendio, debe de haber Restos. cuerpos y restos, ¿no? ¿Qué fue lo Así que es. pasa en esta situación? A ver. Pues el jefe de bomberos dice que quedaron completamente reducidos a cenizas, pero el forense le dice a George que eso no es posible porque al haber determinado que el fuego duró más o menos 45 minutos, no era suficiente tiempo y temperatura en la que se vio el incendio como para que se hicieran polvo los cuerpos. Tenía que haber quedado, porque dice que incluso en un incendio de 2000 grados, en 2 horas que hubiera durado, hubieran tenido que haber quedado huesos de todos modos, le dijo el forense. Entonces el fuego fue muy rápido como para que no hubiera quedado nada de restos. Entonces ahí pues es muy extraño que el jefe de bomberos dijera eso inmediatamente, no, pues es que se hicieron cenizas, cuando supone que es una persona profesional que sabe tratar con incendios y sabe que eso no es posible. Digo, si ahorita actualmente en los crematorios donde pues creman cuerpos, muchas veces todavía después de poner los cuerpos por
una prolongación considerable de tiempo a una temperatura verdaderamente alta, En un tienen que ambiente controlado. pasarles un rodillo para algunos huesos hacerlos Desbaratarlos. ceniza, güey. Así Entonces, imagínate que 5 cadáveres por completo desaparezcan entre las cenizas y digan, no hay nada que encontrar, que identificar. Suena bastante extraño, ¿no? Pero eso fue el dictamen que dieron tanto bomberos como la policía La local. policía. No, Pues y luego desde aquí después empezó lo lo raro, otro, pues. ¿no? Porque después que dijo que el jefe de policía había escondido, que se habían encontrado restos y que había escondido Ajá. un corazón en una caja, y ahí Ujú. van y sacan el corazón, pero el forense otra vez mete la cuchara, dice que no, que ese era un hígado de res y que no había pasado por el fuego Por en ningún fuego. momento. O sea, no tenía ningún sentido que dijeras, un órgano como un corazón o un hígado quedó intacto y los huesos Y los quedaron, huesos, no, o sea, güey, así no es. tiene Sí. ningún sentido. O sea, por qué la policía manipuló la escena del crimen o el dictamen de la escena del crimen? Eso es algo que no se ha podido entender ni se ha podido saber hasta la fecha, ¿no? Y con debida razón, pues George y Jenny, pues no quedaron convencidos con esta, en este dictamen que dieron, porque realmente fue como, no nos interesa que no estés de acuerdo, aquí están tus actas de defunción, murieron tal día, nos vemos. Y de Sale hecho como celebraron los funerales sin ellos. Ellos exacto, no asistieron. Pero así fíjate, es. algo extraño. Unos meses antes del incendio, un hombre misterioso, comentan, se acercó a la casa y les dijo a los Soder que algo malo les iba a pasar, pues. Y un agente de seguros les dijo a George directamente que su casa se iba a incendiar y que Porque sus no le quiso hijos comprar la iban a ser póliza. destruidos por criticar a Mussolini. Así es, tuvieron un altercado Sí. por este Benito Mussolini y eso derivó en que pues obviamente no le compraron una póliza de seguros y esta persona prácticamente le dijo, a ver si no se te incendia la casa, ¿no? La otra persona que lo visitó, que también le dio una cierta amenaza, como dices tú, Bishop, incluso le dijo que a ver si no fallan estos fusibles de tu caja y se quema tu casa, o sea, es como bastante extraño que haya habido ese tipo de advertencias antes, meses antes de que esto sucediera, ¿no? También Sí, lo que sucedió hace 4 días, pero bueno. se dice que en esa noche alguien vio a una persona arriba del poste cortando los cables de teléfono. Cuando hablaron, cuando entendieron por qué no había línea, pensaron que los cables se habían quemado y por eso no había línea, pues dijeron, no, tu línea sigue intacta. La única razón por la cual no tenías línea esa noche fue porque cortaron directamente tu cable desde el poste. Y Igual es, también, no, sí, no, y esta persona a la que encontraron, o sea, localizaron a la persona que estuvo haciendo eso, su argumento fue que pensó que eran cables de electricidad y que se quería robar el cobre. Es como, ¿really? O sea, bueno, ya cortaste un cable, te diste cuenta que no era porque no cortaste la electricidad. No así, tiene ningún sentido, ¿no? Pues al te ver digo, que no se quedó pegado, güey, pues dijo, Eso no es. no así. manches. Y también hubo testigos que vieron a un grupo de personas arrojando los objetos que escuchó esta Jenny que cayeron en el techo y que al parecer pues era algún tipo de bomba molotov, ¿no? Algún tipo de granadas que crearon el fuego, Caseras. porque de hecho, sí, Caseras. porque de hecho George después encontró una especie de granada casera Ujú. en el terreno, pero ni aún así le creyeron. Incluso también hay gente que dice que habían estado viendo un coche merodeando alrededor de la casa, Ujú. observando a los niños cuando llegaban de la escuela. Exactamente. Y otro de los puntos que tumba la teoría esta que dieron pues los forenses del incendio es que pues, dijeron que fue un desperfecto eléctrico. Si ese hubiera sido el caso, cuando Jenny se levanta, se despierta por el humo y prende la luz, no hubiera habido luz. Y al final de cuentas, tampoco
ellos vieron cuando bajaron que el arbolito de Navidad seguía con las luces encendidas. Entonces, es imposible que haya una falla eléctrica y que varias zonas de la casa tengan electricidad mientras el resto se está quemando por una falla eléctrica. Eso es ridículo y es imposible, ¿no? Pero seguimos sin entender por qué se dio este dictamen. Así es, pues es que todo indica, al parecer, de que se trató de un secuestro, porque incluso después otras personas dicen que vieron a algunos niños más o menos de la misma edad que eran llevados por unos adultos en la central de autobuses que iban abordando un autobús. Otra persona vio a estos niños supuestamente en un restaurante donde estaban desayunando acompañado de personas italianas también, de rasgos o de características italianas, ¿no? Y también dicen que los habían visto, que vieron a un coche a toda velocidad salir pues digamos, Del condado. del condado, así es, con niños, ¿no? Sí, o sea, hay varias teorías que dicen, sí los vimos, ninguna de ellas se puede tomar en serio porque pues realmente no hubo. Creo que que en el caso del que dices tú, Bishop, incluso dijeron que el vehículo tenía placas de Florida y ahí era como una especie de pista, ¿no? Ajá. Y aparte pues contactaron al FBI, pero igual no dieron resultado, no hicieron nada, no hubo ninguna investigación. Sí, pues el FBI lo que les dijo es que pues ellos pues, no estaban en su jurisprudencia, que era una cuestión meramente local, que no era un tema federal, que si la policía local o estatal solicitaba el apoyo, pues ellos podían intervenir, pero pues obviamente pues, no iba, eso no iba a suceder, ¿no? O sea, claramente la policía y todas las autoridades que estuvieron en torno al caso, pues ya habían dado su dictamen y no lo iban a cambiar, ¿no? Eso era lo curioso. Ahora, parte del jurado que estuvo en la evaluación del incendio, de lo que lo ocasionó, estaba dentro de este jurado el vendedor de seguros que voy a visitar a George y con el que discutió. Entonces, pues también, pues una persona que tuvo un altercado, que puede ser un sospechoso, que forme parte de ese jurado para dictaminar que realmente fue una falla eléctrica, pues también me parece un poco arbitrario, digo, tener una decisión así, ¿no? Pero bueno, es algo de las otras, de esas tantas, pues cosas inverosímiles que pasaron en este caso, ¿no? A pesar de haber dado el dictamen y haber dicho, ¿sabes qué? Pues tus hijos ya están muertos con la pena, aquí está. George y Jenny nunca se rindieron, nunca creyeron, ¿no? Y de hecho, pues desafortunadamente la casa no la reconstruyeron, sino que la convirtieron en una especie de jardín conmemorativo para sus hijos perdidos y pusieron en la década de los 50, si no me falla la memoria, esta barda que está aquí atrás, una manta, una barda pues que daban una recompensa de $5,000 a quien diera información pues de sus hijos, ¿no? Porque ellos sentían que no estaban muertos. Y esto desata, obviamente, otra ola de eventos extraños que giran en torno a ello, ¿no? Bishop, ¿tienes alguno de estas situaciones que vivieron después de él? Pues después del incendio recibieron una foto, o sea, Jenny recibió una foto en el correo donde aparecía un hombre que decía ser su hijo Luis, pero nunca lograron dar con él, identificar dónde o quién la había enviado. Supuestamente venía de Kentucky la foto, la carta, pero no tenía un remitente como tal, no tenía una dirección de remitente donde ir a buscarla. Y pues nos llevaba prácticamente a nada, ¿no? Solamente una foto que para ese entonces el hijo Luis ya debería tener aproximadamente unos 30 años, que lo que era lo que se veía en esta foto, ¿no? Aquí en torno... Como 20 años después del incendio, más o menos. Ajá, aquí lo que es curioso es que
esa foto se la entregaron a un detective privado que, pues, supuestamente era una persona que George conocía, que tenía cierta reputación y demás, y no en muchos lados se dice esta parte de la historia. Este detective desapareció. No es que les haya robado el dinero porque le pagaron por el entrada, no, ya no se supo nada más de él. Dejó su oficina ahí en la ciudad donde la tenía y nunca más regresó. Eso fue su último caso que investigó y nadie más supo nada Y sobre él. nadie supo nada. Es que sí se cree que tuvo, por sus comentarios y de su forma de ser, sí pudo haber tenido algún altercado con la mafia, que le secuestró a sus hijos y pues, le quemó la casa, ¿no? O sea, y tan hermético está todo de que el que se tenía contacto con ellos y podía empezar una investigación o generar algún comentario acerca de, desaparecía. Sí, esa es otra de las teorías que hay, ¿no? Que los mismos comentarios acerca de Benito Mussolini y pues la cierta eh, envidia que tenían algunos miembros de la mafia siciliana que radicaba ahí, porque bueno, ya para ese entonces, pues obviamente George tenía una empresa prominente que generaba buen dinero, que tenía exclusividad de creo que el manejo de carbón, exactamente, no me acuerdo la actividad que hacía, y que era algo que le interesaba a la mafia siciliana controlar, ¿no? Entonces puede ser que por ahí haya estado esta situación. Ellos provocaron el incendio, ellos se llevaron a los niños, porque después incluso George eh, recibió también una foto de una niña que pues se parecía mucho a una de sus hijas, creo que a Betty, si no me falla la memoria. Era una bailarina de ballet, ¿no? Ajá, era una bailarina de ballet y fue a esta escuela donde se presentó o donde estaba, donde era estudiante, mejor dicho, y no le dieron información, entonces nunca pudo corroborar si esta niña que había visto en un periódico ya es que en las escuelas acostumbran allá en Estados Unidos a tener diarios, ¿no? O periódicos de la escuela, Ujú. nunca pudo verificar si realmente era su hija o no. Entonces, todos estos actos, pues lo único que hacían era generarles esa incertidumbre de que probablemente sus hijos sí habían sido secuestrados, ¿no? Hubo algún loco descarado que se atrevió a decir que habían sido abducidos para meterle más ficción a la cosa. Se lo llevó a ET. Y bueno, fueron varias de estas situaciones que vivieron donde les daban información. George estuvo viajando a muchos lugares donde encontraba ciertas pistas que pudiera dar con el paradero de sus hijos, pero la realidad es que nunca pudo encontrar nada. Creo que él murió en 1969, si no me falla la memoria. Y después de eso, bueno, Jenny todavía vivió hasta 1989 89. y ahí fue cuando ya los hijos pues decidieron quitar esta valla, este mural que tenían de sus hermanos, más sin embargo, salvo Joe, que era el que estaba en el ejército, creo que es el único que nunca se ha manifestado sobre la situación, pues los demás hermanos siguieron esparciendo el caso lo más que pudieran para ver si podían encontrar a sus hermanos, ¿no? Que al final de cuentas, hasta el día de hoy, pues no los encontraron. De hecho, la única que sigue todavía con viva es esta Silvia, ¿no? Que era la de 2 años. Ella sigue con vida y sigue todavía ella con la idea de que sus hermanos no fallecieron en ese incendio, que algo sucedió con ellos. Y fíjate, ella era muy pequeña, pero recordó pues todo lo que sucedió los años consecuentes y cómo Ujú. sufrían sus padres por querer encontrar a sus hijos desaparecidos, ¿no? Es una pena este caso, es una tragedia verdadera en, en Navidad plenamente, porque pues, imagínate, pierdes a la mitad de tus hijos y en una manera sumamente extraña, sumamente misteriosa,
y donde durante décadas no pudiste esclarecer absolutamente nada, nunca pudiste dar ni sepultura, ni tampoco dar con su paradero, ni nada. Esa angustia de las No hubo desapariciones, cierre. no hubo cierre exactamente. Pues, ¿cómo ves, dicho? A ver, tú dices que traes Esa es toda la la información para esclarecer el información caso. A ver, a ver. No, Quisiera pues escuchar. se las acabo de decir, pues Ah, que el canijo, ¿cuándo? vato tuvo broncas con la mafia, eso fue todo el show. Esa es tu teoría. Tú piensas Esa que es mi tuvo teoría. bronca con la mafia. Sí. Ok. Raislin, ¿tú cuál crees que es la lógica de este caso? ¿Cuál es la teoría más realista de esto? Es que todo pareciera indicar que va por ese lado, ¿no? De que sí. Recordemos que en ese entonces estaba la Segunda Guerra Mundial, ya, pues prácticamente por concluir, pero aún para los italianos, Benito Mussolini, sobre todo para los que vivían acá en América, pues era una figura así como que le había dado poder a Italia, ¿no? Que era muy respetado por muchos de ellos. Entonces, cualquiera que hablara en contra del gran líder italiano, pues se llevaba el desprecio de una gran parte de la población italoamericana en Estados Unidos, ¿no? Y pues la mafia, sabemos que también en aquellos años estaba a todo lo que da, y pues tiene que haber alguna relación con eso, ¿no? De que puede ser que la mafia sí estuviera involucrada y pues trataran de alguna forma de pues hacer parecer todo como un accidente, pero pues también por otro lado, pues la mafia no deja testigos, no deja nada, ¿no? Entonces, caso los hubiera llevado a todos o los hubiera matado a todos. Eso es lo extraño, ¿no? O sea, otra cosa que a mí me llama la atención es, vamos a suponer que los extrajeron del lugar, que los sacaron de ahí. ¿Cómo es que ninguno escuchó gritos, con llantos, ni nada? O sea, estaban tan dormidos que no se dieron cuenta que los estaban sacando. O sea, esa parte también es muy extraña, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que no murieron en ese incendio. O sea, es lo más ridículo, de hecho, de todas las teorías es la más ridícula. Es más, hasta la de la abducción tiene más sentido. Eh, no sé, o sea, pero... De, No, no, dime. de hecho, hay una teoría también que habla de que fue una adopción masiva también que hicieron de todos los niños, pero eso se cae por su propio peso porque no eran niños, como dices tú, no eran niños de brazos, no eran niños muy pequeños, o sea, Ujú. había niños grandes de que pues, en algún momento pudieron haber dicho la verdad, ¿no? Pudieron haber Claro, salido a declarar, es que pasó esto, me sacaron de mi nos llevaron a casa, tal no, lado, llevaron a mi ajá. casa, sí, o sea, ya sobre todo ya siendo adultos, ¿no? Pudieron Ujú. haber hecho eso, entonces también eso se cae por ahí de que hubieran podido sobrevivir mucho tiempo, pues no creo, algo les hicieron, no hay en el lugar, pero algo les hicieron fuera de ahí, porque si no, eventualmente hubieran tenido que haber salido a hablar, ¿no? Claro, estamos hablando de que tenían 14, 12, 9 y 8 años. La de Y 5 ocho. la voy a dejar de lado porque, Pero digo, de ocho para arriba, de o 8 para sea, arriba ya tienes conocimiento, ya sabes dónde vives, ya sabes, o sea, el de 14 ni modo que no supiera dónde vive. Oye, a alguien en la calle, un policía, oye, ¿sabes qué? Me tienen aquí, pero pues a final de cuentas yo vivo en tal lado, llévame con mis papás, o sea, ya saben usar el teléfono, o sea, se pudieron haber o que comunicado. incluso si se los hubieran llevado a Italia, por así decirlo, ¿no? Que los hubieran llevado a Sicilia o a algún lado allá en Italia, en algún momento, o sea, ya de su edad adulta, Sí, pudieran haber claro. hablado al respecto. Sí, eso de la adopción, yo también estoy de acuerdo con. Creo que comparto con ustedes, creo que es un tema que implica a la mafia italiana, a la mafia siciliana, porque al final de cuentas es muy probable que la policía local, los bomberos hayan estado corrompidos por ellos mismos, por la mafia, y Obvio. por eso es que dieron ese tipo de dictámenes para Y tan tapar el caso, ¿no? apresuradamente. Claro, ¿no? De hecho, George estuvo 3 días, si no me falla la memoria, sin tocar absolutamente nada del lugar donde las cenizas de lo que quedaba del lugar, y hasta que llegó, o sea, ya cuando se cansó de estar viendo esa imagen, puso una lona encima y ya fue cuando llegaron
a terminar el peritaje, la gente de bomberos y demás, y fue rápido que dijeron, no, es que están muertos, se quemaron y ahí quedaron hechos cenizas. Pero bueno, pues creo que aquí coincidimos los tres y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero para mí suena más un tema de una retalía Una vendetta. de la mafia, ¿no? ¡Vendetta! Bueno, pues este fue el misterioso caso de los hermanos Soder, que hasta la fecha pues no tiene solución y difícilmente la va a tener. Cuéntenos qué les pareció el caso, si sabían de él, si lo habían escuchado, si no lo habían escuchado, si es nuevo para ustedes, después de lo que les contamos, ¿qué teoría piensan ustedes que es la correcta o qué fue lo que pasó con estos jovencitos? Y pues ahí déjenlo en la caja de comentarios. Aquí los responderemos. Ok, Raislin, muchas gracias como siempre. Gran tema el día de hoy. Un placer, bastante interesante y pues meternos en el terreno, ¿no? de las teorías de qué es lo que pudo haber sucedido. Muy bien. Bishop, muchas gracias por resolver este caso después de tantos años. Solo necesitábamos de ti, en tu experiencia de investigador para poder resolver. El inspector Gadget puede contigo. No, el Big Tracy Mazatleco. El Sherlock Holmes. Pues la mayoría de la familia ya había desaparecido, ¿no? Ya habían fallecido, ya había pasado mucho tiempo, pero pues hay que esclarecer los hechos de modo para que tengan paz. Así es. Todavía puedes mandarle tus conclusiones a Silvia, ya está viva. No sé si todavía Pues sigue viva. Eso dicen, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el caso. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir el video, darle clic a la campanita una vez que estén suscritos al canal y pues hablar muy bien de nuestro canal, de nuestros videos para que se siga esparciendo nuestro contenido a más personas que estén interesadas en él. Yo soy Reaper, nosotros somos los Monos Bichis y nos vemos en el próximo Misterio sin Resolver.